Hola a todos, soy Tina Vallès, autora de La Memoria de l'Arbre, de La Memoria del Arbre, La Memoria del Árbol, una novela que se publicó en 2017 en la editorial Anagrama, primero en catalán, ganadora del premio Llibres Anagrama en 2017, que luego se tradujo al castellano y que ahora ya son 10 los idiomas a los que ha sido traducida. Eh, y que además pues ha tenido la suerte de ganar dos premios más luego a obra publicada, uno en Cataluña, al Premi Maria Àngels Anglada en 2018 y el otro en Francia hace muy poquito, el premio Jean Monnet, eh, ahora en 2020, hace nada, una semana. Nada, os cuento cuatro cosas sobre la novela. La verdad es que es una novela que cuando la escribía, la estuve escribiendo durante 3 años, para mí era una novela muy pequeñita, que me la imaginaba como muy, muy íntima y para llegar pues a los lectores que surgieran, pero sin ninguna ambición de que pasara lo que ha llegado a pasar con este libro, ¿no? Que la verdad es que me tiene muy gratamente sorprendida porque realmente ha llegado a muchísima más gente de la que me podría haber imaginado en el mejor de los sueños, ¿no? Entonces es una novela que yo desde el primer momento la escribí a partir de una pregunta, que es cómo se construyen los primeros recuerdos, y a partir de ahí empecé a pensar pues, qué tipo de historia necesitaba contar para responderme esta pregunta. Y enseguida me di cuenta de que por un lado necesitaba un abuelo y un nieto y una historia pues muy, muy íntima, muy pequeñita para contar lo que, si todo va bien, son nuestros primeros recuerdos, que siempre tienen que ver con nuestros abuelos, ¿no? Si tenemos la suerte de conocerlos. Entonces enseguida aparecieron el abuelo Joan y su nieto Jean, y empecé a escribir la novela en un primer momento en tercera persona, pero al escribirla así, cuando ya llevaba buena parte de la novela escrita, me di cuenta de que no salía como yo había imaginado que tenía que ser, que la enfermedad del Alzheimer, que es la enfermedad que sufre el abuelo, pues se comía toda la historia, y para mí el protagonista de la novela no es ni el abuelo ni la enfermedad, sino más bien el niño Jean y su construcción de la memoria, que es la identidad en el fondo. Y entonces pues tuve que replantearme la escritura de la novela y empezar de nuevo, pero ya con el punto de vista de Jean, esa primera persona que bueno, los que la habéis leído habréis visto. Entonces eso me obligó también a replantearme también la forma de la novela, porque desde el momento que nos habla un niño, pues no puede ser el mismo tipo de discurso y de forma que si hablara un adulto o un narrador omnisciente, que un narrador omnisciente en el fondo también es un narrador adulto, ¿no? Entonces se me ocurrió esta forma de los capítulos, de los 11 capítulos con 11 escenas cada uno, que cada escena es un fragmento pequeño, son casi como cuentos. Yo realmente soy una autora de género breve, vengo del mundo del cuento no, y sigo ahí. De hecho, o sea, he escrito un par de novelas, pero realmente son novelas breves, y de momento pues no me siento bien en este formato, ¿no? Más breve, más contenido. Esta estructura también responde un poco a algo que dice un autor que admiro muchísimo, que es Gonzalo Tavares, un autor portugués, que habla también de este tipo de literatura que dice lo mínimo para que el lector luego en su cabeza, cuando lee, pues la expanda, ¿no? Me gusta hacer un símil en este sentido para que se entienda que para mí estos textos son como pequeñas pastillas de caldo, ¿no? Que está todo condensado, pequeñito, ahí toda la sustancia metida en ese cubo pequeño en ese cubito pequeño de caldo, y luego el lector es el que pone ese caldo en el agua a hervir y saca todo su jugo, ¿no? Cuando lee. Y cada lector saca su jugo. O sea, yo creo que no puede haber dos lecturas iguales de este tipo de escritura, y esa es la gracia, ¿no? Que desde el momento que ya está escrito, eso pertenece a cada lector, y, y para mí es importante que sea así, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, es una novela en la que no encontraréis ninguna descripción física de ningún personaje,
porque a mí como lectora tampoco me gusta que me digan exactamente cómo son los personajes, de qué color tiene el pelo, de qué color tiene los ojos, etcétera. Me gusta que me den justo dos pinceladas para luego imaginarme yo cada personaje, pues en función de mi experiencia y de mi imaginación, ¿no? Porque leer también es imaginar, ¿no? Y en este sentido, pues a mí me gusta, por ejemplo, pues dar un par de pinceladas, por ejemplo, del personaje de la abuela Catarina, pues cuento que es una señora muy coqueta, que siempre huele muy bien y que se preocupa mucho por cómo viste. Y con esos tres rasgos, yo creo que cada lector se construye su propia abuela Catarina eh, eh, en función de las abuelas que ha conocido. Y creo que es mucho más enriquecedor que no si os digo, pues, de qué color tiene el pelo, si lleva rulos o no, y si sus pendientes son de perlas o de oro o de qué, ¿no? Me parece que dar esa libertad al lector en el fondo es depositar mucha confianza en el lector, que creo que es importante para escribir, ¿no? Dejar margen para que el lector también aporte su grano de arena en la lectura y no sea una lectura toda ya digerida y decidida que simplemente haya que leer y descodificar de una forma superficial, no sé si me explico. Entonces esta novela pasa entre Barcelona, el barrio de Sant Antoni, que es el barrio donde vivo, desde donde os hablo ahora mismo, y también en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Tarragona que se llama Vilaverd, que es un pueblo que existe, que es pequeño, de 500 habitantes y que es el pueblo de mi padre y de mis abuelos paternos. Y esta dicotomía entre ciudad y pueblo también me parecía interesante porque era como un paralelismo también entre esa dicotomía entre el ritmo de los abuelos y el ritmo de Jean y de sus padres, ¿no? Que es ritmo rápido, ritmo lento, ciudad-pueblo, pero también ritmo de los abuelos, que es un ritmo lento ya pues por la edad, y el ritmo rápido de quien está aún en activo o va todavía a la escuela, que es un ritmo pues más acelerado, ¿no? Y ese también es un tema que me parece que, aunque sea secundario, también es importante dentro de la novela. La cuestión del tiempo, por eso también el abuelo es relojero y hay toda una reflexión sobre el tiempo circular, el tiempo en la familia, el tiempo que se va, ¿no? Esa fecha inminente de la desaparición del abuelo que se va acercando porque sufre la enfermedad del Alzheimer. Sobre el tema de la enfermedad, realmente me ha interesado siempre insistir mucho en el hecho de que la novela no es sobre esta enfermedad, sino que la enfermedad, con todos los respetos que le tengo, es más bien como casi un recurso literario, ¿no? Dentro de la historia. O sea, me iba muy bien tener, por un lado, a Jean, que empieza a construirse su identidad y por lo tanto su memoria de forma cronológica hacia adelante, y por el otro lado tener al abuelo, a Joan, que está perdiendo su memoria y por lo tanto su identidad de forma cronológica hacia atrás, ¿no? Que está como rebobinando. Y entonces son como dos vasos comunicantes, que el abuelo y el nieto, que se van como traspasando información. Y luego otra cosa importante de la novela que me gusta comentar también es la historia de ese sauce llorón, que es una historia que surgió en la segunda escritura de la novela. Cuando lo escribí, como os decía antes, en tercera persona, no me había dado cuenta de la cantidad de veces que aparecían los árboles en la historia hasta que empecé a reescribir la novela en primera persona y vi que los árboles tenían un papel importante en ella, y al cambiar la forma y hacer esta forma así de escenitas cortas, se me ocurrió que hacía falta alguna especie de hilo que hilvanara todas las escenas y arrastrara un poco al lector para descubrir qué pasa con esa historia de ese sauce, ¿no? No es una historia, no es un misterio que haya que resolver y no es una novela que sufra la, la famosa síndrome del spoiler y tal, pero sí que me parecía interesante pues añadir esa historia que es un poco como la culminación de la herencia de la memoria del abuelo para Jean, ¿no? Y, y nada, más o menos eso es todo lo que me apetecía contaros sobre la novela. Agradeceros muchísimo la atención y la dedicación a mi historia y mandaros muchos saludos y muchas gracias. Adiós.